Lucas capítulo 14, versículo 15. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo: Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: Venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: He comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: Acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: Ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Tiene su cabeza. Vamos a orar. Señor Dios, Padre eterno, una vez más en esta tarde queremos darte gracias por tenernos aquí reunidos, Dios, con el firme propósito de escuchar tu palabra, Señor, ser edificados. Por eso pedimos que nos hables, Dios. Permite que tu palabra, Señor, sea real para cada corazón y ayúdanos, Señor, a estar atentos y a no solo escuchar, sino poner por obra que quieres, Señor, hablar a cada vida. Bendice este tiempo, Señor, y todo lo pedimos en tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Las palabras que el Señor pronunció, especialmente de este capítulo 14 de Lucas, los versículos 12 hasta el versículo 14, parecían que el Señor estuviera hablando de una recompensa futura. Dijo también al que le había convidado: Cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y sea recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Estas palabras que el Señor pronuncia parece que apuntaban a una recompensa futura. Tal es así que de esa forma lo entendió uno de los que estaba sentado con el Señor a la mesa. Leemos en el versículo 15. Mire lo que dice la palabra de Dios. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Parece que lo entendió de esta forma. Este hombre que estaba sentado allí a la mesa con el Señor Jesucristo entendió que la recompensa sería futura. No obstante, el Señor, a través de una parábola que hemos leído hace un momento, registrada en los versículos desde el 16 hasta el 24, enseña claramente que la cena está ya preparada, que no es algo futuro, sino que es algo que ya el Señor tiene preparado de antemano. Los judíos, por ser del pueblo de Dios, tenían un concepto bien particular del reino de Dios. Este concepto del reino de Dios, ellos creían que futuramente el reino de Dios sería un gran banquete, una gran cena, tal y como lo menciona el profeta Isaías en el capítulo 25. El versículo 6. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Esa era una de las formas con las cuales los judíos creerían que el reino de Dios se realizaría futuramente. Según ellos, en el reino futuro de Dios, Dios como tal establecería un gran banquete. Precisamente de esa forma de pensar es que el Señor utiliza una parábola para
dejar una clara enseñanza a los judíos. El hombre que estaba allí en Lucas capítulo 14, volvamos, el versículo 15, pensó que eso sería futuro. Por eso él dijo, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios, es decir, algo futuro. Pero luego el Señor comienza a decir claramente esta parábola. Ellos creían que el banquete sería futuro, tal y como lo leímos. Creerían que sería un tiempo privilegiado en el cual participarían única y exclusivamente ellos, los judíos, y sobre todo los fariseos y escribas. Pero no obstante, el Señor comienza a mostrar que ya la cena está preparada. El banquete está preparado y que las invitaciones han sido repartidas. Lo que sucede es que algunos han rechazado. Pero este rechazo que han efectuado no ha sido de una forma tosca y grosera. Ha sido más bien de una forma solapada. ¿Y mediante qué? Mediante excusas. Sobre esto menciona el versículo 18. Mire lo que dice la Biblia. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Y así sucesivamente los tres que menciona allí comienzan a anteponer algunas cosas para no participar de la cena. La mayor expresión para el pueblo judío de comunión es la cena. ¿Por qué menciona cena y no mejor el desayuno? Porque la comida más importante para el pueblo judío, inclusive para algunos árabes, es la comida. Porque allí se sientan a tener comunión con sus familiares. Y sobre eso el Señor dice, mira que hubo un hombre que preparó una gran cena. Invitó y la gente, cuando llegó la hora de que ya estaba todo preparado, todos comenzaron a excusarse. ¿Dónde estuvo el problema de cada uno de ellos? El problema estuvo en que aquellas personas trataron de que sus excusas fueran aceptadas. Ahí estuvo el problema. Tratar que las excusas que habían presentado fueran válidas. Pero sobre todo el principio fundamental que el Señor quiere dejar muy claro a los de su tiempo es que, aparte de que las excusas no serán aceptadas, lo que el Señor quiere enseñarles a ellos era que comprendieran que era el tiempo de quitar las excusas. Quiero hablarles precisamente de algo que he titulado de esa forma. Lo primero que quiero que miremos es la actitud de las personas, cada una de ellas que fue invitada a la cena. Miremos lo que dice el versículo 18 hasta el versículo 20. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Versículo 19. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. La actitud de cada una de las personas hacia la invitación hacia la cena fue como dice el versículo 18. Todos a una comenzaron a excusarse. Es decir, entonces, que comenzaron a sacar algunas cosas que les impedían, según ellos, participar de aquella cena. Ninguno de ellos dijo, no iré, no lo dijo abiertamente. Sus respuestas podrían parafrasearse de esta forma. Si no fuera por esto que se me acaba de presentar, iría. Una vez se ha quitado esto que me ha sido un impedimento, de seguro iré. Eso fue más o menos lo que estaban diciendo. Ninguno de ellos dijo abiertamente, no voy a ir, sino que dijeron el problema hasta que se me ha presentado justo en ese momento algo. Si no se me hubiera presentado algo, seguro iría. Tal vez, a lo mejor, cuando esto que me está haciendo impedimento sea quitado, seguramente iré. Pero ¿sabe? Detrás de estas excusas que cada uno presentó, la verdad clara es que no es otra, sino que se puede decir de esta manera. Tengo otras cosas más importantes y urgentes que atender. De esa forma se podría parafrasear lo que ellos están diciendo. Es decir, que era más importante la hacienda, es decir, que era más importante los bueyes, es decir, que era más importante el que se había casado, tener su relación, su luna de miel, etcétera. Más importante, lo que están diciendo es, por ahora tengo estas cosas que son más importantes y urgentes, ¿sabe? Y son necesarias que las atienda. Esa fue la actitud de cada uno de los que fue convidado, invitado a algo tan importante como la cena. Lo segundo que quiero que miremos es en detalle cada una de las excusas presentadas por estas personas. ¿Qué tal si miramos en detalle las palabras de cada uno?
Miremos el versículo 18. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Las palabras del primer hombre que se excusa fueron, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Pero ¿podemos pensar que esta sería una excusa válida? ¿Sería valedero la excusa de este hombre? ¿Sería y podría tomarse como una excusa digna para no asistir a la cena? ¿Sabe? Claramente. Podemos mirar que detrás de las palabras que pronuncia este hombre intentando excusarse, vemos más bien una actitud de necedad. No es una excusa válida. ¿Y por qué digo que es alguien necio? Porque piensen ustedes, ¿quién compra algo sin antes verlo? Mediten en eso. ¿Hay alguien que a lo mejor ha comprado algo que nunca lo ha visto? Aunque sea usted mira la foto, los que compran por internet, miran el internet, investigan las características, pero es muy raro que alguien compre algo sin verlo. Este hombre supuestamente compró una hacienda sin verla. Y no solo eso, se nota una vez más su necedad, porque ¿sabe cuándo va a ir a verla? De noche. Era cena. Luego entonces de noche va a ir a verla. ¿No refleja eso la palabra de Dios un asunto de necedad? ¿Qué necio fue este hombre pretender que su excusa de haber comprado una hacienda sin verla y que va a ir a verla justo a la hora de la cena sea aceptada? ¿Podría ser aceptada? No. Es más, refleja una actitud de necedad. ¿Qué tal el segundo hombre? ¿Será que su excusa que va a presentar será valedera? Miremos lo que dice la Biblia en el versículo 19. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Las palabras textuales de este segundo hombre fueron, la verdad es que he comprado en este momento 5 yuntas de bueyes. Voy a ir a probarlos y por esa razón te ruego que me excuses, no puedo ir. ¿Será también esta una excusa válida? ¿Se puede mencionar que era una excusa valedera para poder eximir a este hombre de la responsabilidad de asistir a la cena? Podemos decir que al igual que el primer caso, esto refleja necedad. Porque de igual forma, hermanos, ¿quién compra bueyes sin antes probarlos? Eso sería como que usted comprara un par de zapatos sin antes probarlo. Hay gente que hace eso. Pero lo más usual es que usted mire, lo pruebe, si le queda, si no es su talla. De esa forma, luego, esta excusa de este segundo hombre tampoco es válida. Lo que estaban buscando cada uno de ellos era excusarse. Antepuso claramente este segundo hombre su compra, las yuntas de bueyes. ¿Sería más importante los bueyes, los animales, que la cena? Lo que está buscando es que su excusa sea aceptada. Al final dice este hombre, en el versículo 19, te ruego que me excuses. De una forma, como dije hace un momento, no tosca, porque dentro del transcurso puede haber gente que rechaza de una forma brusca, grosera, pero esto de una manera solapada. Anteponen algo y dicen, ay, el problema es que tengo esto que me impide. Te ruego que me excuses. De esa forma dijo el hombre que compró la hacienda. Ay, la he comprado y justo ahora necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. El otro hombre dice, bueno, el problema está en que acabo de comprar también 5 yuntas de bueyes. Voy a ir a probarlos. Y una vez más añade, te ruego que me excuses. El Señor está dejando claro que muchos anteponen excusas. Pero ¿qué tal el tercer hombre? ¿Será que la excusa del tercer hombre será válida? Miremos lo que es el versículo 20. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. A simple vista, si miramos la excusa de este hombre, pareciera más convincente que la del hombre de la hacienda y de los bueyes. ¿Sabe por qué? Porque dice, acabo de casarme. El impedimento es que, como acabo de casarme, no puedo ir. Pero basta conocer un poco el hecho de la historia de cómo se celebraban en aquel tiempo los banquetes para saber que tampoco era una excusa válida. ¿Sabe por qué no era una excusa válida? Porque en la cultura de aquellos días, la persona que iba a hacer un banquete hacía 2 invitaciones. La primera consistía en la cual decía claramente qué era lo que se iba a hacer. Esa invitación consistía en decir, voy a hacer un ejemplo, una cena, tal día va a ser. Y cuando llevaba la primera invitación a cada uno de los que quería convidar, las personas se comprometían a asistir. La segunda invitación ya era para decirle a los que se habían comprometido a asistir que ya todo estaba preparado y que debían
ir. Eso fue exactamente lo que pasó. Nos dice claramente el versículo 17. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, note que ya todo está preparado. Luego, esta no era la primera invitación, era la segunda. Y en la segunda se le llamaba a la gente que ya se había comprometido en la primera invitación a ir, que había dado su palabra, porque en esa cultura no había algo más descortés que decir que se iba a ir y no iba. Entonces ya no era algo de que a ver si de pronto, no, ellos se habían comprometido con antelación. Por eso entonces, a simple vista pareciera, el que no comprende el contexto de la forma como se preparaban las cenas, podría decir, de todo la excusa más válida es el que se casó. Pues tampoco, porque las palabras que él mismo pronuncia lo dejan sin excusa. Mire lo que dice en el versículo 20. Y otro dijo, acabo de casarme. Luego, él sabía con antelación. Él sabía, ya había sido notificado y él se había comprometido, como era la costumbre de aquel tiempo, a ir a la cena. ¿Sabe qué se le ocurrió decir a este hombre? Justo acabo de casarme. Ahora, ¿no había sido notificado con anticipación de que habría una cena?